La caída de Tesla. El imperio de Elon Musk se derrumba en silencio. Hubo un tiempo en el que Tesla representaba el futuro. Una era donde los vehículos eléctricos eran sinónimo de innovación, sostenibilidad y progreso, y donde Elon Musk era visto como un visionario intocable, capaz de cambiar el rumbo de la humanidad con un solo tuit. Pero hoy, esa narrativa se ha fracturado en 1000 pedazos. En apenas 3 meses, uno de los imperios tecnológicos más poderosos del planeta se ha tambaleado hasta sus cimientos. Tesla ha sufrido un colapso fulminante en los mercados financieros, una estampida de clientes en Europa y un desplome sin precedentes en su valor bursátil. Lo que parecía imposible, sucedió. Y no fue obra del azar, sino el resultado de una tormenta perfecta entre política, economía y decisiones imprudentes. Las acciones de Tesla han perdido más del 50% de su valor. Las ventas en Europa cayeron en picada con cifras tan drásticas que incluso Wall Street se paralizó. El prestigio de la marca se ha evaporado, y el mito de Musk ha empezado a desmoronarse. Pero, ¿cómo llegó Tesla a este punto? ¿Fue traicionado por el mismo sistema que lo encumbró? ¿O ha sido víctima de sus propios excesos? Lo que estás a punto de escuchar es el relato detallado de cómo el gigante de los autos eléctricos pasó de ser líder mundial a enfrentar una de las crisis más devastadoras en la historia moderna del sector automotriz. Esta no es una simple caída de ventas. Es una lección brutal sobre lo que ocurre cuando las tensiones geopolíticas, la arrogancia empresarial y las decisiones erróneas chocan con la realidad del mercado global. Vamos a adentrarnos en las cifras, los movimientos ocultos, los errores estratégicos y los factores políticos que desataron esta debacle. Desde el rechazo de los consumidores europeos, hasta la respuesta hostil de China y Corea del Sur, pasando por el pánico bursátil que hundió a los accionistas, y las protestas masivas que colocaron a Elon Musk en el ojo del huracán. Este es el inicio de una nueva era, y Tesla ya no es el protagonista. Capítulo 1. El golpe europeo, la venganza silenciosa. Durante años, Tesla fue el amo indiscutible del mercado europeo de vehículos eléctricos. Desde 2018 hasta 2022, las carreteras de Alemania, Francia, Noruega y los Países Bajos se llenaron de Model 3 y Model, y convertidos en símbolos de estatus moderno y conciencia ecológica. Europa no solo compraba Tesla, lo veneraba. Pero todo eso cambió de forma dramática en los primeros meses de 2025. Las cifras no dejaron lugar a dudas. Las ventas de Tesla en el continente se desplomaron más de un 70% solo en el primer trimestre. Alemania, su mercado más fuerte en Europa, vio una caída del 73%. En Francia, la caída fue del 66%. En Italia, más del 70%. No fue una disminución progresiva. Fue un colapso total, casi instantáneo. Un rechazo frontal por parte del consumidor europeo, que pasó de la admiración al desdén en un abrir y cerrar de ojos. ¿La causa? Una combinación de factores que se fueron acumulando como dinamita. En primer lugar, los agresivos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos europeos bajo la administración de Donald Trump, con el respaldo explícito de Elon Musk, encendieron la mecha. Europa respondió de inmediato, y Tesla fue la primera víctima directa de esa represalia económica. En segundo lugar, el comportamiento público de Musk, que ya había generado polémica, cruzó una línea. En entrevistas, publicaciones y redes sociales, Musk calificó a los líderes europeos como parásitos burocráticos y acusó a las regulaciones ambientales del continente de ser armas políticas en contra de la innovación americana. Estas declaraciones no fueron ignoradas. En toda Europa, medios de comunicación, políticos, celebridades y activistas comenzaron a señalar a Tesla como símbolo de arrogancia estadounidense. Las encuestas lo confirmaron. Más del 60% de los antiguos clientes de Tesla en Europa dijeron haber perdido la confianza en la marca debido a la actitud pública de su CEO. Y mientras Tesla perdía terreno, los fabricantes europeos y chinos aprovecharon el momento. Volkswagen, Peugeot y Renault redujeron precios, mejoraron su tecnología y lanzaron campañas de marketing que no solo promovían sus autos, sino que también apelaban al orgullo nacional. Al mismo tiempo, BYD y NIO de China entraron al mercado europeo con modelos eléctricos asequibles,
confiables y sin la carga política que pesaba sobre Tesla. Capítulo 2. El colapso bursátil, la fuga de Wall Street. Con las ventas europeas en caída libre, las consecuencias no tardaron en llegar al corazón financiero del imperio Musk, la Bolsa de Nueva York. Entre enero y marzo de 2025, las acciones de Tesla perdieron más del 53% de su valor, borrando más de $400.000 millones en capitalización bursátil. Los grandes fondos de inversión, que alguna vez veían a Tesla como una apuesta segura, comenzaron a vender en masa. Morgan Stanley, el Royal Bank of Canada y otros gigantes financieros redujeron su calificación de la acción, advirtiendo sobre un futuro inestable. El mensaje era claro: Tesla ya no era el motor de crecimiento que solía ser. Y aquí no termina. Sigue en la siguiente respuesta. Capítulo 3. Elon Musk, el factor desestabilizador. Mientras las acciones se desplomaban y los mercados ardían, Elon Musk no mostró señales de contención. Muy por el contrario, sus publicaciones en redes sociales se volvieron aún más provocadoras. Musk no solo defendió los aranceles de Trump, sino que redobló la apuesta con ataques públicos contra líderes europeos, medios internacionales y organizaciones reguladoras. Sus comentarios incendiarios, en los que calificó a la Unión Europea de antiguo imperio decadente y a sus políticas de trabas al progreso, generaron una ola de indignación en el continente. Y las consecuencias fueron inmediatas. En Alemania, manifestantes se apostaron frente a la gigafábrica de Tesla en Berlín. En Francia, colectivos ambientalistas y sindicatos organizaron boicots contra la marca. Y en Italia, líderes políticos cuestionaron públicamente la legalidad de los subsidios concedidos a Tesla. Pero el rechazo no se limitó a Europa. En Estados Unidos, el Departamento de Comercio emitió una advertencia sin precedentes. En una rueda de prensa celebrada el 25 de marzo, el secretario de Comercio expresó su profunda preocupación por el liderazgo de Tesla, señalando que el comportamiento político errático de Elon Musk representaba un riesgo para los inversores y la estabilidad económica nacional. Este pronunciamiento oficial fue el equivalente financiero a una alarma de incendio. En cuestión de horas, las acciones de Tesla volvieron a caer un 6%, empujando aún más lejos a los inversores institucionales. Capítulo 4. La guerra comercial se intensifica. Mientras Musk batallaba con la opinión pública, los gobiernos extranjeros respondían con contundencia. China, aún molesta por la retórica de guerra comercial de Trump, impuso nuevos aranceles del 15 al 30% sobre las exportaciones de Tesla a su territorio. Además, las autoridades chinas intensificaron el escrutinio sobre la gigafábrica de Shanghái, iniciando auditorías ambientales y laborales que paralizaron temporalmente la producción. En Corea del Sur, se impusieron nuevas normativas técnicas y estándares de certificación que afectaban directamente a los modelos Tesla. También aumentaron los aranceles sobre automóviles eléctricos importados desde Estados Unidos. Estas acciones no solo encarecieron los productos, sino que generaron retrasos operativos y logísticos en la cadena de producción. Sumadas a las represalias europeas, estas medidas arancelarias crearon un entorno comercial asfixiante. La red global de manufactura de Tesla, hasta entonces una ventaja competitiva, se convirtió en una trampa. Capítulo 5. La trampa de la manufactura. El negocio de Tesla depende de una cadena de suministro global. Litio de Australia, cobalto del Congo, baterías de China, semiconductores de Corea del Sur, plantas de ensamblaje en Alemania, Estados Unidos y China. Pero con la imposición de aranceles cruzados, inspecciones adicionales, barreras no arancelarias y retrasos aduaneros, esa maquinaria global empezó a fallar. El traslado de operaciones a suelo estadounidense no fue suficiente. Las fábricas nacionales estaban saturadas, los costos de producción eran más altos y las interrupciones logísticas causaban demoras insostenibles. Los márgenes de Tesla se desplomaron. Los costos de producción se dispararon. Y las opciones estratégicas se reducían cada día más. Ya no era posible competir en precio con los modelos europeos ni con las marcas chinas. Tesla estaba atrapada en una guerra comercial que había dejado de controlar. Capítulo 6. La ira del pueblo, protestas y huelgas. Para la primavera de 2025,
el caos se trasladó a las calles. Las declaraciones de Musk, la crisis bursátil y las repercusiones económicas generaron una ola de protestas sin precedentes. En Europa, manifestantes se congregaban frente a los concesionarios y fábricas de Tesla. Carteles con lemas como Musk no es Europa y compren local, no a Musk se multiplicaban. En Estados Unidos, el descontento se intensificó. Sindicatos denunciaron las condiciones laborales en las plantas de Tesla. Empleados organizaron huelgas en Texas y Nevada. En Palo Alto, ingenieros y directivos abandonaron sus puestos en protesta por la dirección errática de la empresa. Dentro de Tesla, el ambiente era tenso. La moral estaba por los suelos. Las renuncias se acumulaban. Y por primera vez, la narrativa de innovación y revolución fue reemplazada por la de caos y desilusión. Capítulo 7. La caída de la reputación. La prensa, que alguna vez colocó a Musk en la categoría de ídolo visionario, cambió de tono. Medios financieros, tecnológicos y generalistas comenzaron a publicar investigaciones que detallaban el deterioro de la calidad de los productos Tesla, los problemas de servicio al cliente y el aumento de quejas por seguridad. Blogueros, analistas y exempleados comenzaron a revelar problemas internos, recortes de personal encubiertos, conflictos de liderazgo, presión extrema sobre ingenieros y tácticas antisindicales. Tesla dejó de ser sinónimo de futuro para convertirse en sinónimo de crisis. Las búsquedas de vehículos eléctricos alternativos se dispararon. Volkswagen ID4, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 y BY de SEAL capturaron el interés de los consumidores que abandonaban a Tesla. La cuota de mercado global de la marca cayó a niveles no vistos desde 2016. Capítulo 8. El desmoronamiento de la base de clientes. Durante años, Tesla había construido una comunidad leal. Pero esa fidelidad fue puesta a prueba y quebrada. Las encuestas lo confirmaban. Los consumidores ya no confiaban en la marca, no se sentían representados por su fundador y no veían en Tesla una opción ética o confiable. El programa de referidos se paralizó. El tráfico en los concesionarios cayó. Y los recortes de precios no fueron suficientes para detener la fuga de clientes. Tesla había pasado de ser una marca deseada a una marca evitada. Capítulo 9. El éxodo de inversores, la fuga de Wall Street. Mientras los clientes se alejaban, Wall Street daba la estocada final. Fondos de cobertura, fondos de pensiones y capital institucional comenzaron a deshacerse de acciones a un ritmo acelerado. Los grandes inversionistas no querían asociarse con una empresa en caída libre. Tesla perdió más de $300.000 millones en capitalización bursátil. Las acciones fueron rebajadas a niveles de riesgo. Y lo que una vez fue el símbolo del éxito bursátil moderno se convirtió en una advertencia sobre los peligros del liderazgo impredecible. Capítulo 10. ¿Hay futuro para Tesla? Con todo este panorama, la pregunta inevitable surge: ¿podrá Tesla recuperarse? ¿O estamos presenciando el principio del fin? Para que Tesla sobreviva, necesitará algo más que ajustes técnicos o nuevas campañas de marketing. Deberá rediseñar su modelo de negocios, recuperar la confianza de los mercados internacionales, reinventar su cadena de suministro y, sobre todo, redefinir su liderazgo. Porque en este punto, el mayor obstáculo para su recuperación es el propio Elon Musk. Los próximos meses serán cruciales. El mundo está mirando. Y el futuro de Tesla está en juego.